a continuación, y ya de forma separada y, digamos, individual, iré desgranando cada una de esas 10 claves prácticas que os anticipaba en el programa del webinar, ¿no? La primera está relacionada con una cuestión que es esencial. Se trata de una cuestión de orden público procesal y es el examen jurisdiccional y competencial. Pero aquí debemos ir por partes, porque digamos que jurisdicción y competencia son dos conceptos que no podemos ni debemos confundir. La jurisdicción es, por decirlo en palabras sencillas, la facultad para juzgar y hacer ejecutar lo juzgado, la potestad de administrar justicia, de decir derecho, como apunta el sentido etimológico de la propia palabra jurisdicción. Que un juzgado, un tribunal o una audiencia tenga jurisdicción en el orden de lo contencioso administrativo sobre un determinado asunto significa, en definitiva, que ese juzgado, tribunal o audiencia tiene capacidad para enjuiciar dicho asunto porque éste se encuentra dentro de su ámbito jurisdiccional. En contencioso y en cualquier orden, la jurisdicción se dice que es improrrogable. Ahora bien, ¿qué significa esto de improrrogable? Pues en esencia que ni el juzgador ni las partes pueden, sea tácita o expresamente, sustraer una cuestión a la jurisdicción competente. Por poner un ejemplo, si nos enfrentamos a la impugnación de una resolución sancionadora que impone una multa pecuniaria de 120.000 euros por parte del Ministerio del Interior, por poner un ejemplo, a una compañía de seguridad privada, digamos que esa resolución no puede impugnarse en el orden jurisdiccional de lo civil. ¿Y por qué? Porque este no tiene jurisdicción para, digamos, juzgar y hacer ejecutar lo juzgado o lo dictaminado en base a esa impugnación. Tal y como digo, ni las partes ni el juzgador pueden sustraer el conocimiento de ese eventual recurso frente a esa resolución sancionadora que estamos poniendo como ejemplo del orden de lo contencioso administrativo. No pueden llevarlo a lo civil, no pueden llevarlo a lo penal, porque compete, porque tiene jurisdicción el orden de lo contencioso administrativo. Esto hace que, como anticipaba, el examen jurisdiccional sea la primerísima de las cuestiones a analizar a la hora de interponer o de valorar la interposición de cualquier procedimiento contencioso administrativo. Se acuda como demandante o se acuda como demandado. ¿Y por qué digo esto? ¿Por qué hago esta alusión? Porque si se acude como demandante y bien de oficio o bien a instancia del demandado se aprecia una falta de jurisdicción que es posteriormente apreciada por el juzgador, el recurso se declararía inadmisible. Esto es, ni siquiera se llegaría a enjuiciar el fondo del asunto. Un absoluto fiasco, en definitiva. Y porque realmente si se acude como demandado, la posible falta de jurisdicción puede ser uno de los múltiples escollos que quepa entablar como primera línea de defensa frente a las pretensiones del demandante. Por eso es importante este examen jurisdiccional, se actúe como demandante o como demandado. Y son dos las cuestiones igualmente importantes sobre la falta de jurisdicción. La primera es que al tratarse de una cuestión de orden procesal, puede apreciarse en cualquier momento, si bien evidentemente lo habitual por la práctica procesal es que si se entabla esa excepción por parte del demandado, es que ésta se alegue bien en trámite de alegaciones previas, bien en la contestación a la demanda o a lo sumo en conclusiones. Vista esta primera cuestión importante sobre la falta de jurisdicción, la segunda es que los efectos de una eventual declaración de falta de jurisdicción son diferentes según se haya llevado a cabo la notificación de la resolución o actuación impugnada, si es que la ha habido. Me explico.
Si la notificación resulta defectuosa o el demandante, digamos, ha actuado conforme a las indicaciones facilitadas en el cuerpo del recurso, realmente no puede imputársele, es decir, si, por poner un ejemplo y que podamos verlo con claridad, si recibimos una resolución sancionadora, como decía antes, del Ministerio Interior, o una multa pecuniaria de 120.000 euros y el pie de recurso nos dice que esa resolución es recurrible ante el juzgado de primera instancia, por poner un ejemplo, absurdo, pero por ponerlo, el juzgado de primera instancia de Madrid, pues, y seguimos esas indicaciones, es evidente que de seguir esas indicaciones tal y como hace constar ese pie de recurso, ese defecto, esa falta de jurisdicción que finalmente se acabará apreciando, no nos es achacable a nosotros. Con lo cual, el demandante no tiene por qué pechar con sus consecuencias. Cuestión distinta es si, por ejemplo, el pie de recurso de esa resolución sancionadora que ponemos, por ejemplo, indica que la resolución es recurrible en los juzgados centrales de lo contencioso administrativo y, sin embargo, el demandante, por poner un ejemplo, nosotros acudimos como demandantes ante el juzgado de primera instancia de Madrid. Evidentemente, la falta de jurisdicción es impepinable, por así decirlo, y, por supuesto, los efectos de esta son totalmente perjudiciales para el demandante, con la consecuencia evidente de que puede acarrear un indudable efecto en lo que a prescripción y caducidad se refiere. Por eso es importante el examen jurisdiccional a la hora de valorar e interponer un recurso contencioso administrativo. El examen competencial, que forma parte de esta primera clave práctica, como digo, entraña menos problemas que el de jurisdicción, al menos a priori. Pero aún así tampoco es una cuestión baladí, ni mucho menos. Al final, la competencia es una potestad, digamos, en acto, como dice la doctrina. Es la capacidad de un determinado órgano jurisdiccional para conocer de un determinado asunto en su propio favor y con exclusión del resto de órganos jurisdiccionales del mismo orden. La competencia, de la misma manera que ocurre con la jurisdicción, es improrrogable. De forma que no es posible que, insisto, igual que ocurre con la jurisdicción, no es posible que las partes sometan a un determinado órgano jurisdiccional una cuestión que por imperativo legal debe estar sometida a otro órgano dentro del mismo orden, ¿no? El examen de competencia se puede plantear, comparte muchas notas con el de jurisdicción, igualmente de oficio o a instancia de parte, y se puede plantear en cualquier momento antes de dictarse sentencia, aunque también hay algunos casos, la casuística jurisprudencial, como sabéis, es inmensa, hay algunos casos donde también se ha llegado a plantear en apelación. Cuando se constata una falta de competencia de forma inequívoca, dice la Ley de Jurisdicción Contencioso Administrativa, puede acarrear la inadmisión del recurso. No obstante, tiene que ser inequívoca. Y lo cierto es que la práctica procesal revela que, quizás por estar más impregnada de este tinte del que se habla tanto a día de hoy, es un tinte antiformalista, revela que en realidad cuando se aprecia una declaración de incompetencia, lo que se produce es la remisión de las actuaciones al órgano jurisdiccional competente, debiendo continuar el proceso ante ese mismo órgano jurisdiccional. Cuestión que, por otra parte, y en la práctica, entraña para las partes el deber de personarse en ese nuevo órgano al que compete el conocimiento del asunto. Aunque en estos casos siempre lo recomendable es estar, por supuesto, a lo dispuesto en la resolución de inhibición, donde se marcarán si exige nueva personación o no.